¿Cómo sufre el impacto de las enfermedades la comunidad latina y por qué están en mayor riesgo actualmente? Lo que hemos visto, no solo con el COVID-19, sino con muchísimas otras enfermedades, es que hay algunas comunidades que sufren de una manera desigual el impacto de muchas de estas enfermedades. No es una cuestión genética, es una cuestión social. Es una cuestión de qué tan buena alimentación hemos tenido, qué condiciones de acceso a salud hemos tenido, en qué ambiente vivimos y cuáles son los riesgos que ese ambiente nos produce. Todas estas cosas le tienen un impacto serio al nivel de salud de las personas y esto se manifiesta en una mayor tasa de enfermedad. Por eso vemos que hay mayor impacto con diabetes o con otras cosas. Lo mismo pasa con el COVID-19. Por el tipo de trabajo que hacemos, muchos latinos estamos más expuestos a estar en un sitio donde la comunidad está allí todo el tiempo entrando, saliendo. Estamos trabajando en supermercados, estamos trabajando en fábricas donde estamos más juntos todo el tiempo. Eso aumenta las posibilidades de exposición. Entonces, una exposición incrementada con una situación social que incrementa el riesgo es la receta para lo que hemos visto en las poblaciones latinas, en las poblaciones afroamericanas o en las poblaciones de los indígenas aquí en Estados Unidos, que por esas razones sociales tienen mayor riesgo. Por eso es que queremos enfatizar con estos grupos que necesitamos realmente aumentar la vacuna y todas las otras medidas de protección que existen, que hemos demostrado que funcionan y que nos han permitido llegar a este nivel de casos en la pandemia, que es muchísimo más bajo de lo que hemos tenido en otros durante los 2 años.